Hola a todos y a todas. Hoy les traigo un tema que a primera vista puede parecer técnico, pero en realidad nos hace ver el derecho desde una perspectiva totalmente nueva, la codificación. Vamos a hablar sobre cómo se organizan las leyes en distintas partes del mundo y por qué esto no es solo cuestión de tener un libro con normas. A veces creemos que si un país tiene códigos escritos, entonces pertenece al sistema civilista, y que si no los tiene es como el common law. Pero, ¿y si no es tan sencillo? En este recorrido vamos a ver que la codificación es mucho más que un estilo legal, es una forma de pensar el derecho, de entender quién tiene poder de decir qué es justo y cómo debe aplicarse las reglas. Veremos ejemplos reales y descubriremos cómo la historia, la política y la ideología influyen en cómo se crean nuestras leyes. Que la sola existencia de una necesidad de ordenar y simplificar las ideas era un elocuente ejemplo de que el jurista decimonónico buscaba la reforma de un orden jurídico antiguo, ya que no entendía y que consideraba poco ajustada a la sociedad de la época. Fueron Francia y Alemania los que lideraron la codificación. En cambio, la península ibérica y la América española no tuvieron un papel protagónico y más bien se limitaron a las nuevas ideas. Su remoto punto de arranque fue en la reforma religiosa del siglo XVI y en el racionalismo filosófico del siglo XVII. 4 fueron las características del derecho codificado: sistematización, nacionalización, secularización y positivismo estatal. El instrumento clave de este nuevo derecho privado fue el código racionalista, dando lugar a la creencia que los códigos recogían todo el derecho privado y que fuera de ellos no era posible encontrar el orden jurídico. Las transformaciones experimentadas en el derecho público fueron plasmadas principalmente en la Constitución. Se estableció la enumeración de los derechos del hombre, del ciudadano y un escrupuloso esquema de atribuciones dentro del poder del Estado. Los códigos postulados se distinguían de todas las anteriores fijaciones escritas del derecho, que no pretendía consignar el derecho existente ni recopilarlo, mejorarlo o continuarlo, sino que tendía a planear extensa, nueva y exclusivamente una sociedad. La nueva imagen del Estado fue construida sobre las bases racionales que buscaba la unidad y el poder supremo, mediante la utilización de la ley fundada en la razón. Se acusaba de que las leyes anteriores eran inciertas, embrolladas, contradictorias, oscuras, inaccesibles al público, olvidadas por su desuso. El sistema jurídico propuso la construcción de un sistema dogmático de derecho privado. De tal manera, la ordenación aparecía como un sistema pleno, organizado e independiente. Para culminar, al finales del siglo XVIII se intentó abandonar la ley natural para centrarse exclusivamente en la ley positiva. Este enfoque simplificador elevó la ley escrita como la fuente principal del derecho, lo que provocó una disminución de la importancia de la costumbre y de las opiniones de los juristas. Como consecuencia, la interpretación jurídica se limitó al contenido literal de la ley. ¿Qué evento tuvo estrecha relación con la codificación francesa? ¿Qué hechos coronaron ese esfuerzo? Tuvo estrecha relación con la Revolución Francesa de 1789. El ímpetu revolucionario primero y la acción de Napoleón coronaron este esfuerzo. ¿Cuál fue el modelo del código que se extendió más? El código que se extendió más fue el Código Civil de 1804, que fue creado por una comisión jurista bajo la dirección de Napoleón Bonaparte. También hablaremos sobre el desarrollo del Estado Nacional moderno y cómo la teoría del positivismo jurídico se relacionó con la creación del derecho y la soberanía del Estado. El Estado Nacional moderno se fundamenta en la soberanía, entendida como el poder absoluto del Estado tanto dentro de su territorio como en relación con otros estados. Encontramos que se divide en dos: soberanía exterior y soberanía interior. La soberanía exterior, ahí encontramos la autoridad del Estado en relaciones internacionales, y en la soberanía interior el poder absoluto dentro del territorio para legislar y aplicar las leyes. El derecho de la teoría jurídica estuvo influenciada por pensadores claves como Jean Bodin, Hugo Grocio, que era el fundador del derecho natural y el derecho internacional, y Thomas Hobbes. Se dividió la soberanía en dos aspectos: el derecho natural, que las leyes derivaban de un orden superior, como la naturaleza o Dios, y el positivismo jurídico, que solo el Estado podía crear leyes válidas. El positivismo ganó fuerza ya que ofreció un marco legal más claro para los estados modernos. El nacimiento del Estado moderno, destruyendo la unidad jurídica medieval, el jus commun, cada estado empezó a crear su propio sistema legal nacional. Tras las revoluciones se estableció que el Estado era la única fuente legítima del derecho, es decir, solo el poder legislativo podía crear leyes.
¿Por qué el derecho se centralizó en la función legislativa y no se desarrolló en Inglaterra? En Inglaterra el derecho no se centralizó de la misma forma. Como no fueron tan radicales, conservaron el common law basado en las costumbres y en las decisiones judiciales. Por eso el derecho evolucionó de manera más gradual y descentralizada. ¿Qué es la ley para el positivismo jurídico? Para el positivismo jurídico, la ley es una norma creada por el Poder Legislativo y todos deben de cumplirla. Sin embargo, la legislatura solo puede actuar dentro de los límites que el Estado le da. Ahora, la Revolución Francesa quiso cortar con todo lo anterior, borrar el pasado jurídico. ¿Por qué? Porque este derecho era viejo, era injusto, desordenado y defendía los intereses de los ricos y del rey. Por eso querían empezar desde cero y crear un nuevo derecho, justo y claro. Y dentro de todo esto, los abogados y los jueces del antiguo régimen eran mal vistos. A los abogados se les veía como tramposos que hacían el derecho civil para aprovecharse de la gente. Así que la idea era que cualquier ciudadano pudiera leer y entender la ley, sin tener que pagarle a un abogado. Y con los jueces pasaba algo parecido. Los revolucionarios no confiaban en ellos, porque pensaban que usaban su poder para decidir según su antojo. Por eso se les prohibió interpretar las leyes y solo se podía aplicarlas tal y como estaban escritas, sin darle tantas vueltas. Entonces, la solución fue hacer códigos bien claros, simples y completos, que no necesitaran ni jueces ni abogados para entenderlos. Un derecho hecho para todos. Pero más adelante, en Alemania, hubo otra visión. Ahí apareció la Escuela Histórica del Derecho, que decía que el derecho no debía imponerse desde arriba, sino crecer con la historia del pueblo, con su cultura, como algo vivo. Esa escuela influyó mucho en el código alemán que salió muchos años después. Y bueno, eso fue un resumen de cómo distintas ideas, como la revolución o la historia, fueron modelando los sistemas jurídicos que conocemos hoy. ¿Qué diferencia existía entre la codificación francesa y la codificación alemana? El código francés era un producto de racionalismo y en sí de la revolución. El código alemán era el resultado de una evolución científica y técnica desarrollada en las universidades y basadas en el derecho romano. ¿Qué tenían en común el código francés y el código alemán? Ambos compartían el ideal de la sistematicidad. Buscaban crear cuerpos coherentes y completos de normas que promovieran la certeza jurídica. ¿Cómo se llamó el movimiento intelectual que dio a luz el proceso de codificación del derecho? ¿Dónde y cuándo se desarrolló este movimiento? Se llamó derecho natural racionalista. Se manifestó en Europa durante el siglo XVIII. ¿En qué se basó este movimiento intelectual? ¿Cuál fue su representante más célebre? Se basó en la razón y en la observancia empírica. Su representante más célebre fue Samuel Putendorf. ¿Qué pretendió el racionalismo desaforado de la época revolucionaria con respecto a la codificación francesa? El racionalismo radical, eso pretendió. ¿Cómo fue minada esta concepción dogmática del derecho del periodo revolucionario al transcurrir el tiempo y nuevos acontecimientos? Con el tiempo, la visión dogmática y rígida del derecho fue perdiendo fuerza. Las constituciones escritas y el control judicial permitieron a los jueces revisar si una ley era válida o no. ¿Cómo era el acto legislativo según el positivismo legal europeo? El positivismo legal europeo, el acto legislativo, era el único medio válido para crear leyes. Estas eran obligatorias en todo el territorio del Estado.